Buenas noches, soy Luis Danilo Chirraries. Del día de hoy voy a presentarles el video asignado al ejercicio de la tarea académica número 2 para el curso de electrónica básica. Bueno, primero que nada vamos a analizar más o menos cómo es el circuito. Está conformado por una fuente de poder a través de un Arduino, un optocoplador, tres transistores y un relé. Entonces, nos piden primero que nada ver cuando el Arduino está en un estado cero, o sea que entrega 0,2 volts al puerto base del primer transistor. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Entonces, como se le suministra 0,2 volts en la base del transistor uno, este voltaje no supera el umbral del diodo base emisor, que es 0,7. Por lo tanto, al no superar dicho umbral, se encuentra en corte. Entonces la corriente entre los terminales sería de cero. Por lo tanto, sabemos que como es un circuito abierto, no fluye corriente. Al no fluir corriente, entonces no hay caída de tensión. Al no haber caída de tensión, esto implicaría que simplemente es el voltaje colector-emisor es desde colector emisor. Entonces, es simplemente el voltaje en este punto, VDC, menos el voltaje que se opone, ¿no? Del fotodiodo, que es 0,7. Por lo tanto, el voltaje del transistor eh, de VCE sería de 4,3, con una corriente de cero. Ahora, para el caso de el transistor número 2, que vendría a ser el fotorreceptor, en el optocoplador, tenemos que, como no pasa corriente a través como no pasa corriente a través de este diodo, no hay caída de tensión. Al no haber caída de tensión, entonces lo que sucede es que el fotorreceptor no entra, también se encontraría en corte. Por lo tanto, la corriente a través del colector sería cero. Y del mismo modo, la tensión a través de este punto sería lo que viene a ser la tensión de este nodo de acá, o sea, 12. Por lo tanto, el punto de operación del transistor número 2 es 12,8 y se encontrará en corte también. Para el transistor número 3, como ya habíamos visto previamente que por el lado del optocoplador se encontraba en corte y por lo tanto no fluía corriente, no habría caída de tensión por acá y se encontraría abierto, tenemos un circuito acá, cerrado. Esto es un transistor PNP, entonces la corriente iría por este lado, por el emisor, sale la base, también por el colector, pero vamos a centrarnos en esta malla de acá, la malla M3. Entonces, entra por acá, pero la corriente también entra por acá. Y no tiene por dónde salir. Este circuito es semejante a estos circuitos de acá, porque como comparten el, el mismo nodo, la corriente no tiene por dónde salir. Al tener entonces el, la misma tensión, no fluye corriente. No hay caída de tensión, entonces no hay corriente. Y por lo tanto, este encuentra en corte. Ya lo mencionamos acá. Entonces, la corriente de colector, cero en corte. Y la tensión de colector emisor en este transistor sería también la misma que se encuentra acá, ya que está en corte. Entonces sería el punto de operación 12,0 y se encuentra en corte. Ahora, para el transistor número 4, ya que hemos visto que no fluye corriente por este lado, entonces, por lo tanto, el transistor 4 también se encuentra en corte. No puede superar el umbral, entonces se encuentra en corte. La corriente es cero y por lo tanto la tensión es a través de este punto. Como no hay caída de tensión a través de este relé, porque no fluye corriente, entonces no se activa. Por lo tanto, la tensión a través de colector emisor sería también 12. Entonces,
Punto de operación del transistor 4 en corte, 12 volts con 0 amperios. Para el siguiente inciso, donde se le suministra 5 volts, o sea, el Arduino genera un 1, 5 volts en la salida del puerto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero, como ahora sí se puede superar el umbral de base emisor, entonces genera una corriente. Pero no sabemos cuál es el beta para relacionar corrientes de colector y corrientes de base. Asumimos que se encuentra en región activa directa, porque tomamos un beta igual a 100 y llegamos a una incongruencia ya que sería menor, o sería como que una tensión negativa y eso no se puede dar. Por lo que asumimos que T1 se encuentra saturado, tomamos, se podría aproximar un beta igual a 10, pero lo principal es que la tensión de colector emisor es igual a 0.2. Entonces, resolviendo estas ecuaciones, tenemos que la corriente del colector es de 23,67 miliamperios. Y como ya habíamos visto que en saturación es 0.2, tenemos que la corriente del transistor 1 en saturación de 0.2 volts con 23,67 miliamperios. Ahora, para el optocoplador, como ahora sí se encuentra fluyendo corriente a través de este cable, sí va a haber caída de tensión por parte de las resistencias. Por lo tanto, como el fotodiodo emite luz, el transistor 2, o sea, el fotorreceptor, recibe y permite el paso de la corriente a través de este cable de acá. Entonces, tenemos que, para poder hallar el punto de operación, necesitamos la corriente de este lado, de la corriente del colector. La corriente del colector la podemos igualar a la suma de las corrientes que pasan por este cable de acá y por este cable de acá. Aplicamos nuestras ecuaciones respectivas, luego reemplazamos unas en otras y obtenemos que la corriente en 3, o sea, de acá, es 1,51 y la corriente en 4, o sea, acá es 0,5. Por lo tanto, su suma y la corriente de colector es 2 2,01 miliamperios. Como habíamos asumido que estaba en saturación, porque prácticamente el transistor del optocoplador se encuentra en saturación. Entonces sería de 0,2 volts y su punto de operación sería 0,2 volts a 2,01 miliamperios en saturación. Para el transistor número 3 tenemos que, ya tenemos, sabemos que las corrientes pasan por este lado, teníamos esta de acá, y tenemos, bueno, podemos sacar la corriente de acá y también podemos sacar la corriente de acá, siempre y cuando tuviésemos una relación, como por ejemplo, la suma de corriente de base y colector es igual a la corriente del emisor. Entonces, primero que nada, podemos asumir que está en rad, o sea, tomando un beta semejante a 100. Si reemplazamos, nos sale un voltaje de colector emisor negativo, entonces lo descartamos. Asumimos un SAT con un beta semejante a 10, pero sabemos que el voltaje colector emisor es sí o sí igual a 0,2, por lo que reemplazando obtenemos que la corriente del emisor es 5,36. Como ya sabemos la corriente de la base, despejamos y la corriente de colector es 4,86 miliamperios. Entonces, simplemente tenemos que el 12 menos el 0,2, que sería la tensión en este punto acá, menos la caída de tensión por la corriente, y nos da la tensión en este nodo de acá, V sub B, que es 1,15 volts. Sabiendo la tensión en este nodo de acá, podemos armar esta ecuación, que la corriente grande de la I sola es igual a la corriente de la base más la corriente de tierra. Entonces, tenemos que la corriente de tierra es simplemente el, la tensión en este punto sobre
la resistencia, la IDOM, y obtenemos finalmente la corriente de la base, ¿no? Despejando los valores. Y ya tendríamos entonces la corriente. Ah, ya, sí, ya habíamos sacado de este lado la corriente del transistor 3 que como está en saturación 0.2, 4.86 por este lado. Continuando, el relé sabemos que trabaja a 12 volts por dato del problema a 30 miliamperios y esto genera entonces una resistencia propia del relé de 0.4 kilo ohms. Asumimos que está en directa y la amplificación sabemos que es aproximadamente colector, beta veces la corriente de la base. Entonces podemos armar esta ecuación de 12, que es la tensión total, por ley de Ohm, la caída de tensión del relé, menos voltaje colector emisor es igual a cero. Sabemos que como VE está cerca a tierra, entonces es cero. Y como no tenemos beta, tendríamos que comenzar a asumir datos. Por ejemplo, si el relé consumiese toda la corriente y toda la tensión, no habría voltaje colector emisor, sería un cable y estaría en saturación, pero estamos asumiendo que está en directa todavía y en amplificación. Por lo tanto, sabiendo que tiene que ser mayor a 0.2 para cumplir esta condición, podemos asociarle un valor semejante a un volt. Reemplazando este valor en la ecuación previa, obtenemos que la corriente del colector es de 27.5 miliamperios y este sería su valor de, del transistor 4. 1 volt a 27.5 miliamperios en región activa directa. Finalmente, en el último punto, donde nos dicen que el T2 se encuentra en saturación cuando se enciende, indicar el valor de CTR funcionando del optocoplador. Eh, bueno, sabemos que la relación de CTR o el current transfer ratio es de la relación entre la corriente del colector y la corriente percibida por el diodo. Entonces, del datasheet podemos sacar que el voltaje de la saturación colector-emisor es 0.2. Entonces, tenemos corriente de saturación 12 menos eh, voltaje de saturación sobre la tensión de acá, la resistencia acá, y lo mismo para la corriente del otro lado, ¿no? 12 menos 0.7, porque es PNP, menos voltaje de saturación, entre el- la resistencia de este lado, la sumamos y obtenemos la corriente de saturación. Entonces, de nuevo, regresamos al datasheet y utilizamos las gráficas. Como ya tenemos la corriente de saturación y habíamos visto que tenemos en la corriente del colector 2.01, podemos más o menos ubicarnos en este lado de acá, ya que, como sabemos, del datasheet también, la saturación por parte del diodo, el voltaje de saturación de parte del diodo es de 0.2, entonces 0.2, 2.01 de la corriente del colector, nos encontraríamos en esta curva acá, asociada a una corriente percibida por el diodo fotodiodo de 5 miliamperios. Entonces, tenemos ya la corriente del fotodiodo de 5 miliamperios, corriente de saturación, y hacemos una relación entre estos dos. Dividiendo nos sale que el CTR al que trabaja en saturación en el optocoplador es de 0.4. Y eso sería todo. Muchas gracias.